Tenemos un problema de fuerzas en un plano inclinado. El problema nos dice que la masa 1 pesa 20 kilogramos, la masa 2 pesa 5 kilogramos, la aceleración de la masa 2 es hacia la derecha y la de la masa 1 es hacia la izquierda, porque es un poco más grande, y no hay fricción entre la masa M2 y el plano, pero hay una fricción entre la masa M1 y la masa M2. El problema te pide encontrar el coeficiente de fricción que se encuentra entre la fuerza el coeficiente de fricción de la fuerza de fricción que se encuentra ah, en medio de estas masas. La inclinación del ángulo sobre la horizontal es de 30 grados y la aceleración del sistema es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a empezar por dibujar el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. La masa M1 se encuentra sobre la masa M2. La vamos a dibujar aquí, líneas punteadas. Y aquí está nuestra masa M2. Como no se encuentra como tal sobre el plano inclinado, la fuerza, no, en vez de tener fuerza normal, el plano, o más bien la masa, va a ejercer una fuerza de contacto sobre la masa M2 y la masa M2 ejercerá una fuerza, la fuerza de contacto es perpendicular al plano y la masa M2, M1, perdón, esta es la masa M1, tendrá una fuerza de gravedad hacia acá. Esta es la inclinación del plano. Como se mueve hacia la izquierda, habrá una fuerza de fricción hacia acá, al igual que una fuerza de tensión, la tensión T1 de la cuerda. Como es una sola cuerda, solo tenemos una fuerza de tensión. Y ahora lo único que faltaría será encontrar los componentes de M1G. Recordemos que este ángulo de aquí es el mismo ángulo de acá, perdón. Entonces, en Y vamos a tener que es M1G coseno del ángulo y en X va a ser M1G seno del ángulo. Ahora podemos escribir nuestras ecuaciones en X y en Y de la masa 1. Como la aceleración es hacia la izquierda, todas las fuerzas que estén direccionadas hacia la izquierda van a ser positivas y las demás van a ser negativas. Entonces, M1G seno del ángulo va a ser positiva y a esa le tendremos que restar FK, al igual que la tensión 1, que son las que nos jalan hacia el otro lado, y eso va a ser igual a la masa 1 por su aceleración. En Y tenemos esta fuerza de contacto que está ejerciendo M2 sobre M1, y esa va a ser igual a M1G coseno del ángulo. La fuerza de contacto, aquí ya nos la están dando porque nos dan la masa M1, la gravedad y el ángulo. Entonces, y esta es de 169.9 newtons. FK, recordemos que la fuerza cinética, la fuerza de fricción cinética va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Pero en este caso no hay una fuerza normal, más bien tenemos la fuerza de contacto que está ejerciendo M2 sobre M1. Entonces, en este caso nuestra fuerza de fricción va a estar dada por el coeficiente de fricción cinético por la fuerza de contacto. ¿Ok? Ahorita regresamos a esta ecuación. Ahora veremos el diagrama de cuerpo libre de la masa M2.
Esta es la masa M2 y tenemos una masa M1 que está sobre ella. Está ejerciendo una fuerza normal hacia arriba. ¿Sí? La masa M1 está ejerciendo una fuerza de contacto hacia abajo. La masa M2 tiene una fuerza de gravedad también hacia abajo, que sería M2G. Su componente en X estaría dado por M2G seno del ángulo, y su componente en Y estaría dado por M2G más M2G por el coseno del ángulo. Tenemos una fuerza de tensión que lo está jalando hacia acá. No tenemos una fuerza de fricción del plano, pero tenemos una fuerza de fricción que hay entre las dos masas. Esta fuerza de fricción es la misma para ambas masas. Entonces tenemos que una FK hacia acá, que se pone en movimiento porque esta se está moviendo hacia allá. La aceleración va en este sentido. Y esas serían todas las fuerzas que tenemos. Ahora vamos a sacar sus ecuaciones en X. En X tenemos la fuerza de tensión positiva porque va en dirección hacia el movimiento. Y a ella le restamos M2G seno del ángulo y la fuerza de fricción, que es la misma en las dos. Y eso va a ser igual a M2A. Y ahora nuestra ecuación en Y. Nuestra ecuación en Y va a ser N2, que va a ser igual a FC más M2G coseno del ángulo, que esta ya no nos va a servir mucho porque FK lo vamos a tomar como UKFC, aunque también podríamos sacar FK de esta ecuación. Reescribamos nuestras dos ecuaciones. De la masa M1 va a ser igual a M1G seno del ángulo menos UK por FC menos T1 M, y eso va a ser igual a M1A. De la masa M2 nuestra ecuación en X va a ser T1 menos M2G seno del ángulo menos FK, que ya quedamos que es UK por la fuerza de contacto, va a ser igual a M2A. Ya que tenemos estas dos ecuaciones, podemos despejar de cualquiera de las dos para encontrar nuestra fuerza de nuestro coeficiente de fricción cinética. Esta va a ser nuestra ecuación 2 y esta va a ser nuestra ecuación 1. Vamos a despejar de nuestra ecuación 2. Nos va a quedar que M1G seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinética por la fuerza de contacto menos M1A es igual a la fuerza de tensión. Nomás pasamos este para acá y este para acá. Ahora sustituimos nuestra ecuación 2 en nuestra ecuación 1 y nos queda la fuerza de tensión, que es M1G seno del ángulo menos UKFC menos M1A menos M2G seno del ángulo menos UK
FC es igual a M2A. Ahora nada más tenemos que despejar nuestro coeficiente de fricción, que es el que queremos encontrar. M1G, seno del ángulo, menos M1A, menos M2G, seno del ángulo, menos M2A, va a ser igual a UK FC más UK FC. Entonces tenemos que M1G, seno del ángulo, menos M1A, menos M2G, seno del ángulo, menos M2A, va a ser igual a UK por 2FC. Lo pasamos por acá. Y ahora tendremos que nuestro coeficiente de fricción cinética va a ser igual a 98.1, esto de acá, menos 20, esto de acá, menos 24.525, esto de acá, menos 5, entre 339.8, nuestra fuerza de contacto multiplicada por 2. Resolvemos esto y tenemos que nuestro coeficiente de fricción cinética es 0.143. Eso es todo.